Ok, entonces este es el número 2. En el primer estudio hablamos de fe victoriosa sobre la tentación. Hoy vamos a hablar en este segundo estudio fe victoriosa sobre el desánimo esta mañana. Así es que esto es muy importante. Vamos a leer entonces 1 de Juan 5, versículo 4 es el texto principal de esta serie. Siempre tengo un texto principal cuando hago serie de estudios, este es el texto. 1 de Juan 5, versículo 4 dice de esta manera: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahora sí, vamos a irnos al texto de este estudio número 2, Jeremías, capítulo 20, versículo del 7 al 11. Del 7 al 11. Jeremías 20. ¿Cuánto lo tienen en esta mañana? Amén. Ahí dice así: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Dice: denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría, quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Vamos a hablar de fe victoriosa sobre el desánimo. Quiero hablar en primer lugar de la raíz del desánimo. En este primer punto yo quiero responder a preguntas que muchas veces, ¿verdad?, nos hacemos. ¿De dónde viene el desánimo? ¿Qué es lo que provoca el desánimo? ¿Cuáles son las causas que llevan al desánimo esta mañana? Así que la primera pregunta es: ¿de dónde viene el desánimo? Por lo general el desánimo viene de un estado emocional sin control, o sea, algo que se sale de control. El desánimo es en sí falta de ánimo, de entusiasmo, falta de ganas o voluntad para hacer o enfrentar algo. Es sinónimo de decaimiento y desaliento, ¿verdad? Cuando nos enfrentamos a algo muy difícil y no podemos o no somos capaces de enfrentarlo, como el caso del profeta Jeremías, que él se está enfrentando a la persecución, se está enfrentando a la murmuración, a la calumnia, y eso ha traído un desánimo a su vida. Versículos 7 y 8 dice del texto: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Aquí está Jeremías en un momento muy difícil de su ministerio. Él está, amén, en un momento de desánimo, de desaliento, de decaimiento esta mañana. Él está, amén, expresando esas palabras que muestran, ¿verdad?, que el desánimo es algo muy tremendo. El desánimo es algo muy destructivo, es algo que afecta esta mañana. Ahora, la segunda pregunta es: ¿qué es lo que provoca, ¿verdad?, el desánimo? ¿O cuáles son las causas que llevan al desánimo? Para el profeta Jeremías, la causa de su desánimo fue la persecución, porque era un profeta de Dios y fue perseguido porque él hablaba lo que Dios le decía. Él hablaba la palabra de Dios, profetizaba al pueblo y fue perseguido porque, amén, al pueblo no le gustaba, a la gente no le va a gustar que le digan la verdad, y él fue perseguido. Y la persecución pues trajo desánimo a la vida de Jeremías en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay muchas causas que llevan a sentirse uno desanimado. Por ejemplo, la crisis económica, ¿verdad?, escasez de trabajo, enfermedad, deudas, menosprecio a los demás. La misma rutina puede llevar al desánimo también. Y veamos lo que dice Job capítulo 3,
Lo voy a leer yo y ahorita ya en otros versículos más cortos me ayudan. Job capítulo 3 versículos 20 al 26. Vamos a leer las palabras de Job acerca de esto. Que dice Job capítulo 3 versículos 20 al 26, dice así: ¿por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado? Dice que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoro, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Pues antes de que mi pan viene mi suspiro y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía, dice. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. Aquí está Job expresando palabras de alguien que está desanimado, de alguien que ha caído en el desaliento, pero dice que las causas, ¿verdad?, de este desánimo fue que él había perdido todo. O sea, se miró envuelto en una crisis tremenda, en muerte de sus hijos. Job había perdido todo y vino ese desaliento, ese desánimo tan tremendo. En el libro de Números, capítulo 21, versículos 4 y 5, alguien que lo lea. Número 21, 4 y 5. Después partieron del monte de Or, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. 5 también. Y habló al pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muráramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Amén. Aquí está el pueblo en desánimo. Se desanimaron, ¿por qué? Porque no había agua, no había comida, y eso trajo un desánimo a sus vidas. Eso trajo, ¿verdad?, el desaliento, y empezaron a quejarse en contra de Moisés, en contra de Dios esta mañana, y eso sucede, gloria a Dios. También en 1 Samuel capítulo 17 versículo 10 y 11, alguien que lo lea. 1 Samuel 17, 10 y 11. Se desanimaron también estas gentes. 17, 10 y 11. 1 Samuel. Y añadió el filisteo: hoy no he desafiado el campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Amén. Se desanimaron. Vino, amén, este filisteo Goliat y los amenazó. Y dice que ellos se desanimaron por el miedo, tenían miedo, se turbaron, hubo un desánimo, ya no querían pelear. Eso sucede por el desánimo, iglesia, en esta mañana. Entonces el desánimo se manifiesta cuando viene algo que lo provoque. Y es algo, ¿verdad?, a lo cual todos nos enfrentamos muchas veces en la vida, aún en la vida cristiana. Enfrentamos desánimos, enfrentamos desalientos. Enfrentamos cosas que decimos no tiene caso seguir adelante. ¿Qué caso tiene avanzar? ¿Qué caso tiene continuar? Por eso quiero hablar en mi segundo punto de los tiempos de desánimo. Escúcheme bien, iglesia, la vida tiene sus etapas, diferentes etapas, y una de esas etapas son los tiempos de desánimo, y es algo que muchas veces no se puede evitar. En algún momento de la vida algo nos va a causar desánimo, algo nos va a desanimar. A veces son las circunstancias de la vida, otras veces puede ser alguien en especial, un familiar, un amigo, o inclusive un hermano en la fe. O sea, alguien va a provocar el desánimo. Alguna circunstancia va a provocar el desánimo, alguna persona va a provocar el desánimo en alguien más. O sea que somos seres humanos y somos seres que nos enfrentamos a esto, y es algo, ¿verdad?, que no podemos sacarle la vuelta. O sea, vamos a enfrentarlo.
Escuchemos las palabras de Salomón en Eclesiastés capítulo 3. Yo lo voy a leer, Eclesiastés 3, donde habla que hay tiempo para todo. Versículo del 1 al 8, por favor. Dice Eclesiastés 3 del 1 al 8: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Aquí está hablando de que todo tiene su tiempo, y uno de esos tiempos son los tiempos de desánimo. Son los tiempos del desaliento en la vida del ser humano, en la vida del cristiano esta mañana. Entonces, esto es algo que nosotros debemos de estar preparados, porque todo tiene su tiempo. Hay nuevos conversos, ¿verdad?, que empiezan a servir a Dios, empiezan a caminar con Dios, a venir a la iglesia, pero muchas veces son ingenuos a esos tiempos. De repente se enfrentan al primer desánimo, se enfrentan a la primera prueba, y muchos, amén, de estos nuevos conversos terminan regresándose al mundo, terminan, se dejan de congregar, dejan de venir a la iglesia, porque no entienden, ¿verdad?, que esto es algo que va a suceder. Hay tiempo de guerra, hay tiempo de paz, hay tiempo de alegrarse, hay tiempo de tristeza, tiempo de llorar y tiempo de reír. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todo tiene su tiempo. Ahora, en este punto yo quiero hablar acerca de las consecuencias que traen el desánimo. Consecuencias. La primera consecuencia que trae el desánimo es que pierdes el gozo y la alegría. El desánimo nos hace perder el gozo y la alegría por la vida, por las cosas de la vida. Escuchemos las palabras de David en el Salmo 51, alguien que lo lea. Salmo 51, versículos 11 y 12. No me echéis de delante de ti, y no quites de mí tu manto, tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Por qué está David declarando, vuélveme el gozo de la salvación? Porque él había perdido el gozo, él había perdido la alegría, David. Por eso está diciendo a Dios: Dios, vuélveme el gozo. El desánimo, mis hermanos, iglesia, una de las consecuencias es que perdemos el gozo, perdemos la alegría. Así es el desánimo. Es algo que va a afectar nuestro gozo con Dios, nuestra alegría. Segundo, el desánimo también nos lleva a desear morir. Eso sucede, ha sucedido con hijos de Dios. Hay ejemplos en la Biblia de personajes bíblicos, grandes hombres, ¿verdad?, que se enfrentaron al desánimo y deseaban morirse. Y el ejemplo más impactante es el caso del profeta Elías, ¿verdad? Cuando Elías fue amenazado por Jezabel, la esposa del rey Acab, fue amenazado de muerte. Ella dice: amén, así me haga Dios y aún me añada, si mañana a estas horas yo no voy a poner tu cabeza como la de uno de estos profetas a los cuales tú decapitaste. Y la Biblia dice que Elías, el profeta, huyó asustado, cayó en un desánimo tremendo que lo llevó a desear morirse, lo llevó a ese punto. Él deseó la muerte. Alguien que lea 1 Reyes 19, versículo 4. 1 Reyes 19, 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Amén. Se da cuenta de que aquí está el profeta, el gran profeta de Dios, deseando morirse. El desánimo te puede llevar hasta ese punto. Lo llevó a Elías a ese punto de desear la muerte esta mañana. Muchas veces de verdad deseamos que el Señor nos lleve a desaparecer,
Dios, llévame ya, Señor. Porque entramos en esa etapa, ¿verdad?, del desánimo, el desaliento, y deseamos ya no existir, que Dios nos lleve en ese momento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? También de verdad tenemos el caso de los israelitas que salieron de Egipto, y mientras ellos caminaban rumbo a la tierra prometida, ellos caían en desánimo y muchas veces desearon morirse. Mejor, ¿verdad?, le decían a Moisés, nos hubiera dejado en Egipto. En una ocasión le dijeron que no había sepulcros en Egipto. Para que nos muramos aquí en el desierto, preferimos morirnos mejor allá. Ellos deseaban la muerte, deseaban morirse. Llegaba un momento donde ellos se cansaban y se desanimaban de tal manera que deseaban la muerte. También por el desánimo pierdes el deseo de intentar una vez más, ¿verdad? Cuando alguien se desanima, pierde ese deseo de volverlo a intentar. Ya lo intenté una vez, 2, 3, 4, 10, 20 veces y no funciona. Y hay gente que dice, no, ya estuvo, ya esto no funciona. Y se pierde ese deseo de volverlo a intentar. Tomás Alva Edison, el inventor de la bombilla eléctrica, dice la historia que él lo intentó muchas veces, cientos de veces, echó a perder, ¿verdad?, sus inventos, hasta que por fin, ¿verdad?, él inventó, diseñó la bombilla eléctrica. Pero fueron muchos fracasos, muchos intentos, hasta que lo logró. Pero muchas veces, ¿verdad?, el desánimo trae ese ¿verdad?, deseo de volverlo a intentar. Por ejemplo, tenemos el caso de Pedro y sus hermanos, ¿verdad? Ellos están ahí en sus barcas, son pescadores. Ellos estaban muy desanimados aquella mañana cuando Jesús les dijo que echaran la red una vez más. Y alguien que lea Lucas 5, versículos 4 y 5. Evangelio de Lucas 5, versículos 4 y 5. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. En esas palabras de Pedro, en esa respuesta que le da Jesús cuando le dice, boga mar adentro y echa vuestras redes. Pero aquí está Pedro desanimado. Yo puedo mirar allí en él un desánimo. Maestro, toda la noche hemos estado intentando, trabajando y nada. O sea, ya iban varias veces, toda la noche, imagínense, toda la noche. ¿Cuántas veces echaron la red? Muchas veces echaron la red y no habían pescado nada. Así que aquí está Pedro desanimado, porque el desánimo te lleva a perder el deseo de volverlo a intentar. Pero él lo hizo a fin de cuentas y sucedió un milagro, usted y yo lo sabemos. Pero el desánimo, o por el desánimo, se pierde ese deseo de intentarlo una vez más. Hay cristianos, ¿verdad?, que han caído en desánimo y han perdido ese deseo de intentarlo una vez más. Inclusive han dejado de servir a Dios, han dejado de venir a la iglesia, vienen por allá de vez en cuando, ¿verdad? Ya no oran, no leen su Biblia. ¿Por qué? Porque el desánimo te lleva a eso. Te lleva a perder ese deseo de volver a intentarlo. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? También el desánimo te lleva a aislarte de los demás. El profeta Elías, una vez desanimado, fue y se metió al desierto, a la soledad. Él quería esconderse de todo el mundo. Inclusive se metió en una cueva, en lo más profundo de esa cueva. Vamos a leerlo, 1 Reyes 19. Lo voy a leer yo esta mañana, 1 Reyes 19, versículos 3 y 4, y luego el versículo 9. Gloria a Dios. Entonces dice de esta manera: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, dice. Y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Versículo 9. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Ve aquí a Elías. El desánimo lo llevó a aislarse. De hecho, dice en el versículo 3
que su criado iba con él. Pero dice que una vez que él miró el desierto, le dijo a su criado, quédate aquí, quiero estar solo. Y dice que se metió al desierto un día de camino. En un día pudo haber recorrido él como 50 kilómetros o 30 kilómetros. Fíjese nada más, hasta dónde se fue. Y luego todavía que se metió al desierto, dice que se metió a una cueva. O sea, él quería estar aislado de todo el mundo. Él quería escapar de todo el mundo. El desánimo lo llevó a ese punto. Podía escapar de todos, menos de Dios, porque ahí vino la palabra de Jehová esta mañana. Pero eso, el desánimo nos lleva a aislarnos de los demás. No queremos que nadie esté ahí. No queremos saber de nadie, porque así es el desánimo. El profeta, cuando Jesús fue arrestado en Getsemaní, Pedro fue uno de sus discípulos que se desanimó. Y la Biblia dice que se aisló del grupo, se aisló de los demás y seguía a Jesús de lejos. ¿Por qué? Porque el desánimo lo llevó a aislarse. No quería que nadie lo mirara. No quería saber de nadie. Y ese desánimo finalmente lo llevó a negar a Jesús. Pedro negó a Jesús, pero fue el desánimo en esta mañana. Que Dios nos ayude. ¿Cuántos dicen amén? Quiero ir a mi tercer punto, fe victoriosa sobre el desánimo. Vamos a hablar, ¿verdad?, a lo que principalmente es el tema de estos estudios. Fe victoriosa sobre el desánimo. En nuestro texto de Jeremías 20, el profeta declara unas poderosas palabras acerca de su fe en Dios. Jeremías 20:11 dice: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. O sea, aquí está Jeremías declarando que Dios está con él, declarando una fe victoriosa sobre el desánimo esta mañana. Eso es lo que tenemos que hacer. En medio del desánimo vamos a tener que creer en Dios, pero más que creer en Dios es creerle a Dios esta mañana. Creerle a Dios. Porque cualquiera, ¿verdad?, cree en Dios. Cualquiera puede creer en Dios, o cualquiera puede decir yo creo en Dios. Pero otra cosa es creerle a Dios esta mañana. Entonces aquí es la fe victoriosa, es creerle a Dios. Ahora, el desánimo es como una montaña que hay que remover. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es como un monte que hay que mover. Jesús lo dijo en Mateo 17:20. Alguien que lo lea, Mateo 17:20. Rápidamente. Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza y dijeres a este monte, pásate de aquí allá, ese se pasará y nada os será imposible. Aquí está Jesús animándonos, ¿verdad?, a usar esa fe, hacer uso de esa fe sobre esos montes que se oponen, esas montañas que están ahí tratando de detenernos. Aleluya. La fe victoriosa sobre el desánimo tenemos que practicarla. Es algo importante esta mañana. Así que esas montañas, ese desánimo es como esas montañas, esos montes que están ahí. El desánimo va a venir cada cierto tiempo, mis hermanos. Hay temporada de desánimo, pero aquí tiene que actuar la fe victoriosa. El desaliento vendrá, tratará de derribarnos, tratará de aplastarnos, tratará de aniquilarnos, pero una fe victoriosa hará la diferencia. Jeremías pudo decir: Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. La fe victoriosa nos dice: tú lo puedes. Tú puedes, dice la fe victoriosa. Alguien que lea Filipenses 4:13. Un texto muy conocido. 13. Sí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso dice la fe victoriosa, que todo lo podemos en Cristo. Usted debe decir así: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como lo declara el apóstol Pablo. La fe victoriosa también nos dice: tú tienes un espíritu de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. ¿Alguien más? 2 Timoteo 1:7.
apóstol diciéndonos, Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. La fe victoriosa nos dice, tú tienes autoridad, tú tienes dominio. El desánimo ahí está, pero tú puedes vencer el desánimo. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, de correr o de correlones, sino de enfrentar con un espíritu correcto esta mañana. También la fe victoriosa nos dice que echemos nuestros desánimos sobre Él. Salmo 55, 22. ¿Alguien más? Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Amén. La fe victoriosa nos dice que echemos nuestras cargas sobre Él, ¿verdad? El desánimo sobre Él. Dice que Él no dejará caído al justo. Es la fe victoriosa, mis hermanos. La fe victoriosa también nos dice que Dios es por nosotros aún en el desánimo. Romanos 8:31. Romanos 8:31. Dios es por nosotros, iglesia. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es tremendo, gloria a Dios. Amén. La fe victoriosa nos dice que Dios está con nosotros. O sea, Jeremías dijo, Jehová está conmigo. Jehová está conmigo. Todo el mundo venía contra él, pero él le pudo decir, Dios está conmigo. Inclusive dijo, como un poderoso gigante. Así que, ¿qué me puede hacer el hombre? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La fe victoriosa nos dice que confiemos 100% en Dios. Confiar en Dios. Proverbios 3, versículos 5 y 6. ¿Alguien más que lo lea? Proverbios 3, 5 y 6. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia imprudencia. Reconoce los dos tus caminos y enderezarás tus veredas. Amén. Es confiar 100% en Dios. Yo sé que el desánimo, sabemos que el desaliento, hermanos, es algo bien tremendo, inclusive puede agravarse, ¿verdad? Puede convertirse en depresión. El desánimo ha llevado a personas a terminar en un hospital, ¿verdad? Los ha llevado a terminar hospitalizados, pero todo empezó por un desánimo, por un desaliento. Pero no debe de suceder así en los hijos de Dios. Tenemos que confiar 100% en Dios. Las circunstancias a veces nos favorecen, las circunstancias que nos rodean, cosas que enfrentamos que quizás van a venir todavía más, ¿verdad? No sabemos lo que va a suceder, hermanos. Ahorita el mundo está patas para arriba, las economías de las naciones, hermano, tantas cosas que se están mirando, todo eso. Amén. No sabemos cómo vaya a ser, ¿verdad? En nuestro país, que nos vaya a afectar, pero en medio de toda esa incertidumbre, usted y yo podemos confiar en Dios. Podemos, ¿verdad? Como dice Salomón en el texto, fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia sabiduría. Reconócelo en todos tus caminos. Y así sucesivamente puedo hablarles de la fe victoriosa, ¿verdad? Sobre que nos dice que podemos, ¿verdad? Depender de Dios, hacer tantas cosas. Pero eso es, amén, cuando nosotros, amén, tenemos esa fe firme sobre el desánimo. Ahí está el desánimo, pero hay una fe encima de él. Fe victoriosa sobre el desánimo. Así que en esta mañana, Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jeremías pudo declarar, aún en medio de la persecución, en medio de todo de esa murmuración, de ese escarnio que él recibía, él pudo declarar, Dios, Jehová está conmigo como un poderoso gigante para ayudarme. Amén. Fe victoriosa sobre el desánimo. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Amén. Denle un fuerte aplauso a Cristo y vamos a alabar a Dios con todo nuestro corazón. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Es todo lo que yo traigo en esta mañana. Les anuncio que el próximo estudio se va a llamar Fe victoriosa sobre la crisis. Así es que esta mañana vamos a abrir un tiempo para preguntas. ¿Usted tiene alguna pregunta, alguna duda?
¿Algún comentario? Puede hacerlo antes de despedir este servicio. ¿Pregunta? ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Todo bien?